Ya, entonces vamos a crear otra carpeta, ¿cierto? Clase 8 strings.py. Ya. Entonces, vamos aquí, ¿cierto? Y vamos a partir por lo básico. Los strings son declarables desde distintas formas. Es súper sencillo de entender. Cuando yo tengo un string, yo lo puedo declarar de dos formas distintas. Puedo abrir comilla simple y poner esto es una cadena. O puedo abrir comilla doble y poner esto es una cadena. ¿Sí? Y estas dos formas me sirven a mí para poder declarar una cadena, ¿cierto? Un string. ¿Ya? Lo puedo abrir con comilla simple o con comilla doble. Si usted abre con comilla simple, entonces aquí adentro va a poder usar la comilla doble todas las veces que quiera, pero no va a poder utilizar la comilla simple. Porque va a estar cerrando el string y lo va a estar cortando, ¿cierto? Tiene que utilizar el par de comillas contrario. Y cuando utiliza aquí la comilla doble para declarar el string, entonces aquí dentro puede utilizar la comilla simple todas las veces que quiera. ¿Ya? Luego, un string puede ser multilínea. Puede tener varias líneas si es que se declara con triple comilla. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Observe, yo voy a tener aquí un string, ¿cierto? Que tiene varias líneas y ocupa exactamente 3. Y si usted se fija, esto me arroja un error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para poder utilizar multilínea, yo tengo que declarar la cadena con 3 comillas. ¿Ya? Así. Y ahí puede ocupar todas las líneas que quiera. ¿Sí? Lo puede hacer con comilla simple o doble. De la misma manera. ¿Sí? Ya, los strings son concatenables, ¿cierto? Y operables. Pero eso lo vamos a ver después porque en realidad los repetibles son con las multiplicaciones. Así que puedo hacer concatenaciones entre strings. Es decir, si yo tengo un cadena 1, ¿cierto? Y una cadena 2 y una cadena 3, ¿cierto? ¿Ya? Yo puedo hacer operaciones para concatenar estos strings de distintas maneras. Por ejemplo, cdn1, cdn2, cdn3, ¿sí? Y aquí el intérprete me va a estar agregando entre cada uno de los strings un espacio. ¿Sí? También lo que puedo hacer es sumarlos. Y al momento de sumarlos, ¿cierto? Los concateno. Pero en ese caso, ¿cierto? No voy a tener el espacio entre cada uno de ellos. ¿Sí? Y esto los puedo ¿cierto? O concatenar de distintas maneras. ¿Ya? Otra forma en la que también puedo operar las cadenas, ¿cierto? Es que las cadenas son repetibles, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener cdn1, ¿cierto? Y poner hola mundo. Y si usted se fija, ¿cierto? Yo puedo venir acá, voy a ver hola mundo, pero podría multiplicar esto por ejemplo, 10. Y entonces tendría la misma cadena 10 veces, ¿cierto? Si puedo repetir la estructura, ¿ya? Esta es una de las más interesantes y probablemente una de las que más van a utilizar en el futuro, que es que las cadenas son formateables. Ojo a lo siguiente. Num1
2, num 3. Y yo aquí voy a escribir el número 1 es, dos puntos, num 1. Luego, el número 2 es num 2. Y el número 3 es num 3. En cuyo caso aquí me va a dar la estructura, ¿sí? Observa. Ahora, esta forma de declarar la cadena es complicada, ¿sí? Y no es eficiente, además, si es que tenemos muchos elementos, puede ser difícil de entender, ¿ya? Dónde empieza una cadena, dónde termina, ¿cierto? Cuáles son las variables que estamos utilizando. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es formatear la cadena. Para formatear la cadena, súper sencillo, yo lo único que tengo que hacer es declarar la cadena, igual como siempre la he declarado, pero adelante tengo que agregarle una letra F, así como F por la cadena, ¿ya? Entonces, ahora yo escribo simplemente. El número 1 es num 1. El número 2 es num 2. Y el número 3 es num 3. Y lo que cambia aquí es que cada vez que yo quiera llamar una variable, por ejemplo, número 1, número 2 o número 3, esa variable tiene que estar entre paréntesis de llave. ¿Sí? El resultado, si usted se fija, es el mismo, solo que esta estructura es mucho más fácil de entender que la anterior, ¿ya? Entonces, aquí yo puedo llamar números o puedo llamar operaciones, ¿cierto? El producto de los números es num 1 por num 2 por num 3. ¿Ya? Entonces, si usted se fija aquí, usted puede meter prácticamente cualquier tipo de operación o cualquier tipo de variable, ¿cierto? O operación entre variables, porque incluso aquí, bueno, aquí puede meter lo que quiera, ¿cierto? Y ahorrarse una línea, ¿ya? Ya, eso con respecto al formateo, ¿cierto? Se puede formatear de otras maneras, pero esta es la manera más eficaz de hacerlo y una de las más sencillas de entender. Ahora, una de las cosas también más importantes que tienen que entender es que las cadenas son indexables, ¿ya? Yo tengo aquí una cadena, ¿cierto? A la que le voy a poner hola mundo. Y esta cadena tiene un índice, ¿sí? Entonces, índices. En este caso, Python en general, ¿cierto? Bueno, Python siempre, ¿cierto? Cuando utiliza índices, los índices parten desde el número 0, ¿ya? Por tanto, cada vez que usted tenga un conjunto de elementos que están indexados, el primero de los índices no es 1, es 0, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de índices, acá la letra H va a ocupar el índice 0, luego la O el índice 1, la L va a ocupar el índice 3, 2, la A el índice 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta el signo de exclamación que va a ocupar el índice 10, ¿ya? Luego, como cada uno de estos elementos, cada uno de estos caracteres tiene su propio índice, ¿cierto? Que un índice representa un carácter o un elemento, ¿cierto? Yo puedo invocar cada uno de estos elementos a partir de su número de índice, ¿sí? Entonces, observe, la letra H ocupa el índice número 0. Por lo tanto, si yo digo, dame la cadena, ¿cierto? Esto me va a devolver la cadena, pero muy distinto es si yo le digo, dame la cadena, pero en su índice número 0, en cuyo caso me va a devolver lo que hay en el índice número 0, que es la letra H. Observe usted que en el índice número 4 hay un espacio en blanco, ¿cierto? Si yo le pido el índice número 4, me va a devolver el espacio en blanco.
Y en el índice 10, ¿cierto? Está el signo de exclamación, ¿ya? Que es ese, ¿cierto? Ahora, no puedo llamar elementos que no existen, ¿cierto? En este caso, esta cadena tiene 10 elementos, por lo tanto, el índice va del 0 al 10. Si yo intentase llamar un índice número 12, 11, 13 o cualquiera, ¿cierto? Que no exista, ¿cierto? Esto me va a dar un error y me va a decir que los índices, ¿cierto? Están fuera de rango. Eso significa que estoy tratando de llamar un índice que no existe, ¿ya? Que es este error de acá, index error. Y vamos a llamar el índice número 8, que es la letra D, ¿ya? Ahora, esto es súper importante para poder entender lo que viene, que es que los strings no pueden ser alterados. Una vez que un string está declarado, ese string no se puede alterar. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a tener, ¿cierto? Una cadena que va a ser hola mundo, ¿ya? Esta cadena. Entonces, ojo, esta cadena yo ya no la puedo alterar, ¿sí? La puedo volver a declarar, que es un asunto distinto, ¿cierto? Es decir, yo puedo hacer un print cadena y luego escribir cadena y escribir hola mundo, ¿cierto? Con minúscula. Y en ese caso usted me diría, sí, claro, la cadena cambió, ¿cierto? Pero es porque la volví a declarar. Pero yo no puedo alterar uno de esos elementos, digamos como de forma directa. Por ejemplo, no puedo decir que la cadena, ¿cierto? En su índice 0, que es donde está la letra H, ¿cierto? Ahora va a tener una H minúscula. No puedo, ¿cierto? Y me dice, de hecho, las strings, ¿cierto? Los objetos de strings no soportan asignación, ¿cierto? Es decir, no se pueden alterar, ¿ya? Una vez que ya está declarada, no puedo yo alterarla o no puedo cambiar su contenido, que sí se puede hacer con otros tipos de datos, ¿cierto? Como por ejemplo los diccionarios o las listas, ¿ya? Pero con las cadenas no se puede. Ya. Esto con respecto a las propiedades de los strings. Entonces ahora vamos a ir a otro video, ¿cierto? A ver los métodos de strings que más se usan.